Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Laura Serrata y Luisa Ramírez les acompañaremos durante todo el contenido del programa. Así es, Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos. De inmediato les invitamos a que conozcan el contenido de esta semana. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros el magistrado Virgilio Peralta Cruz, Procurador General Adjunto y titular del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. Nuestra oficina fue creada para brindar y garantizar esos derechos que anteriormente las víctimas tenían que pagar. Con él conversaremos sobre el rol de la Procuraduría General de la República en la representación legal de los derechos de las víctimas. En nuestro reportaje de la semana, conoceremos la importancia del Servicio de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. También te presentaremos la declaración oficial del Procurador General de la República sobre la sentencia del caso Emily Peguero. En nuestro segmento ¿Sabías qué?, conocerás qué es el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. En nuestras noticias de la semana, la fiscal titular del Distrito Nacional promueve la cercanía de su dependencia con la comunidad. La fiscal titular de San Cristóbal presenta nuevo plan de gestión. La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Cultura abren temporada de microteatro para concienciar sobre violencia de género. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. Como ustedes pudieron ver, el contenido de esta semana está cargado de mucha información interesante y para dar inicio a este contenido veamos el reportaje que hemos preparado para todos ustedes. Conociendo la importancia del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. Al igual que en muchos países del mundo, en la República Dominicana son muchos los casos de homicidios, violencia de género, violaciones sexuales e incesto. Y muchas son las víctimas que requieren de los servicios de representación legal para llevar ante los tribunales a sus agresores y no pueden pagarlo por falta de dinero. Peor aún, cuando por este daño ocasionado no son resarcidas económicamente. Ante esta necesidad, la Procuraduría General de la República, en el año 2007, mediante la Resolución 10-2007, creó el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, con el objetivo de facilitar asistencia legal y asesoramiento a las personas agraviadas que carezcan de recursos económicos para tratar sus casos de forma gratuita. El Ministerio Público no solo es el organismo del sistema de justicia responsable de dirigir la investigación penal, resolución alternativa de conflictos, protección de las víctimas y solicitud de condenas, sino que a través del Servicio de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas cuenta con un equipo de profesionales que trabajan para que las víctimas también sean resarcidas económicamente. Una variedad de casos, tenemos homicidio, tenemos violación, agresión sexual, asesinato, incesto, todo lo que tiene que ver con el tipo penal de acción pública a instancia privada, entre otros, nosotros lo llevamos todos. Nosotros no llevamos casos de droga porque son casos que realmente lo lleva el Ministerio Público porque afecta directamente al Estado, no hay víctima, la víctima en ese caso es el Estado. En esta dependencia se busca el resarcimiento del daño ocasionado tanto a las víctimas directas como a las víctimas colaterales. De enero a septiembre de este año, a través de la Oficina de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, se han recibido y aperturado 757 casos por diferentes delitos, logrando un total de 107 condenas, de las cuales 27 son por homicidios, 23 por asesinato, 11 por agresión sexual, 14 por golpes y herida y 11 por tentativa de homicidios, entre otros casos. Esta dependencia tiene requisitos específicos. El primero es que realmente sea víctima y lo pueda demostrar.
El segundo es que no posea medios económicos para pagar por este servicio. Se le da asistencia legal gratuita a las víctimas de escasos recursos. Esas víctimas que no tienen abogado, que no pueden pagar abogado, entonces los fiscales, los tribunales, la Corte de Apelación lo envían a este departamento para que le den la asistencia y así cumplir con el principio de igualdad de partes en el proceso. Yo puedo en un proceso renunciar a la parte civil e irme como querellante simplemente y buscar la parte penal. Es que en un caso pueden ser los querellantes de la acción penal y al finalizar el proceso pueden convertirse en actores civiles del mismo para buscar indemnización ante los daños causados. Sin embargo, la Procuraduría General de la República trata de llevar ambas acciones de manera conjunta para aminorar al Estado costo y tiempo. Hay una parte que es el 297 que te habla de lo que es la parte civil, si tú quieres constituirte en actor civil en el proceso, porque la parte civil se puede llevar de dos maneras, en la vía accesoria con lo penal o independientemente en la vía civil. Si usted necesita uno de los servicios de la Oficina de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, se puede comunicar al 809-200-1202, línea vida, desde su celular o teléfono residencial, desde cualquier parte del país totalmente gratis. O puede acudir a la oficina principal en la César Nicolás Penson, número 7 en Gascue. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como es conocimiento de ustedes y así han solicitado nuestra posición y declaración respecto a la sentencia que hemos tenido conocimiento durante esta fecha sobre el caso trágico de Emely Peguero, pues hoy culmina la primera etapa de uno de los episodios criminales más atroces que hemos visto en la historia reciente de nuestro país. Hace 1 año y 3 meses, en el mes de agosto del año 2017, nuestro país tuvo conocimiento de una de las más grandes y lamentables tragedias y crímenes que han sucedido. Como padre me sentí consternado y como procurador que ha asumido un compromiso con el país de procurar justicia y llegar siempre hasta el fondo y lograr generar un cambio, pues me sentí obligado a llegar hasta el fondo de este caso. Y así lo hice, ordenando el uso de todos nuestros recursos para poder demostrar la verdad. Si recordamos lo sucedido, los hoy criminales, no solamente confesos, sino demostrados, pues trataron de ocultar completamente la realidad. Ellos incluso hasta declaraban y exhortaban a la fallecida o asesinada Emely que por favor apareciera. Y fue en ese punto que ordenamos constituir una comisión de alto nivel que trabajara de forma esmerada y sin descanso, utilizando todos los recursos, toda la tecnología
todo lo que estaba disponible para que la impunidad no quedara en ese caso. Recuerdo como ayer cuando recibí por primera vez a doña Dalgisa Polanco, la madre de Emily, hizo un compromiso y promesa de que no habría impunidad. Ella muy preocupada porque se trataba de personas de poder, funcionarios, y le di mi palabra de que un funcionario o cualquier tipo de persona tenía que ser sometida a la justicia en igualdad de condiciones que aquellos que no lo fueran, como debe ser. Respecto a la sentencia del caso, valoramos los 30 años de prisión que han sido asignados o otorgados al señor Marlon Martínez. No tanto así con el dispositivo y las razones, pero 30 años siendo la pena máxima, nos sentimos satisfechos y valoramos. Sin embargo, a pesar de que respetamos completamente la autoridad, derechos y facultades de los jueces, no compartimos los 5 años que fueron otorgados a la madre Marlene. De nuevo, respetamos porque es la ley, las facultades que tienen estos jueces de dictaminar, y anunciamos formalmente que estaremos apelando esa sentencia. No la apelamos por un capricho, no la apelamos por deporte, la apelamos porque tenemos el derecho a apelarla y porque nos sentimos indignados, al igual que la población, de que se haya otorgado una categoría de ocultamiento y no de complicidad. Para hablarles en términos más claros y precisos, los artículos 59 al 62 establecen de forma precisa en qué consiste la complicidad en un asesinato o en cualquier tipo de crimen. Y te establece una participación antes, durante y posterior al hecho. Y precisamente eso fue lo que hizo el Ministerio Público, demostrar que antes del hecho hubo una participación de Marlene, que durante también la hubo y que posterior también la hubo. Primero, que antes del hecho fue precisamente ella quien sustrajo a la menor, precisamente para el tema del aborto. Pero además de todo fue ella también quien incitó y le dijo a Marlon, al asesino Marlon, que tenía que resolver eso y resolverlo de manera inmediata. Es decir, a su hijo, a quien tenía control sobre él, incitándolo a que cometiera el hecho. Pero además fue quien le facilitó su apartamento, las llaves, para que fuera y ejecutara ese crimen. Hablamos de hechos comprobados con testimonios y todos medios de prueba. Que durante, como lo establece el Código, generó una coartada y se vino a la capital con una supuesta visita a la embajada española que nunca pudo demostrar bajo ninguna forma que estuvo allí. Todo esto para mantenerse alejada del lugar de los hechos. Pero que posterior a ello dio una rueda de prensa pidiéndole a Emily que apareciera a sabiendas ya de que su hijo la había asesinado y que ella había sido cómplice de ese asesinato. Que además de todo trasladó el cadáver pagando 100,000 pesos a unas personas para que lo trasladara del puente hacia la finca. Pero que además sustrajo las cámaras tanto del apartamento como de la finca para que allí no se viera y no se evidenciara el cadáver. Pero que además el artículo 304 del Código Penal te establece de forma clara que procurar la impunidad te conlleva por lo menos a una prisión de los 20 años que solicitó el Ministerio Público. Y eso es procurar impunidad. Por esas razones, tan pronto sea formalizada la sentencia, estaremos apelándola formalmente y procurando que se cumpla lo que dice nuestro Código Penal. Comprendo la indignación que tiene una gran parte de la ciudadanía con esa parte de la sentencia y pueden estar seguros que este Ministerio Público continuará luchando para que se haga justicia y que no haya ningún tipo de impunidad con ese acto tan atroz. Cuenten con ello, que así lo procuraremos. Estamos haciendo nuestro trabajo y esperamos y confiamos que los jueces en este próximo nivel también harán el suyo como lo manda la ley. Cuenten con nosotros. Muy buenas noches. Estamos
Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña el magistrado Virgilio Peralta de la Cruz, quien es el titular de Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. Magistrado, para nosotras es un placer contar con su presencia en el día de hoy. ¿Cómo se siente? Para mí es un placer aquí estar en su programa por primera vez y estamos a la disposición de lo que ustedes quieran saber. Bueno, para iniciar, magistrado, queremos saber cuál es la función de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. Bueno, nuestra oficina, la que hasta el momento dirigimos, fue creada para brindar y garantizar esos derechos que anteriormente las víctimas tenían que pagar para obtenerlo y que eso veía o hacía que se lesionara un poco los procesos penales en los tribunales, porque muchas veces las víctimas, por carecer de recursos para el pago de un abogado, no tenía dónde acudir para que les representara, y ahora ya con esta creación de la Procuraduría General de la República ha venido a salvaguardar ese derecho, y de esa manera estamos brindando el servicio a todas las víctimas que no tienen con qué pagar un abogado de manera gratuita. Nosotros queremos que usted nos explique esa necesidad que ha tenido que surgir, ha sido en la materia penal expresamente, y si ustedes dan ese servicio a nivel nacional, ¿desde qué tiempo ustedes tienen trabajándolo? Bueno, en materia penal, ciertamente es donde mayormente nosotros brindamos el servicio, porque ahí garantizamos esos derechos de constituirnos, en los derechos que el Ministerio Público, la ley no le faculta para representar a esa víctima. El Ministerio Público, que persigue la acción penal, lo que es las condenas en los procesos, deja un poquito de lado lo que pudiera ser la indemnización a las víctimas después que ha sufrido el daño. Y para eso realmente nosotros surgimos, y en eso estamos, para garantizar esos derechos a que las víctimas que sufren un daño de tipo penal o de otra naturaleza, nosotros les garanticemos que les sean resarcidos dentro de lo que son los principios establecidos por ley en ese sentido. El Servicio Nacional, tal y como lo dijo hace rato al inicio, nosotros brindamos el servicio a nivel nacional. Hasta ahora mismo estamos con oficina aquí en el Gran Santo Domingo, con oficina en cada uno de los palacios de justicia del Gran Santo Domingo, llámese el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. En cada uno de ellos tenemos una oficina donde la gente puede acudir, y así como ya acabamos de abrir una oficina en San Pedro de Macorís para brindar el servicio a toda la región este, tenemos en La Vega y en San Francisco de Macorís, que están cubriéndonos todos el Cibao. Solamente nos falta la región sur, que ya tenemos programado abrir una oficina en los próximos días en Asua, y de esa manera dejamos todo el país cubierto con esas oficinas que brindarán ese servicio. Qué bueno. ¿Y cómo está estructurada la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima? ¿Y qué cantidad de casos promedio ustedes reciben, tomando en cuenta que es un servicio gratuito el que se está ofreciendo? Lo de promedio, si tú lo requieres diario, mensual o anual. Pudiéramos hablar de casos anualmente. Anualmente, bueno, anualmente en lo que va de año, de este año, de agosto del 2017 a agosto del 2018, nosotros tenemos en estadística que hemos recibido 610 casos que han entrado por las diferentes fases, tanto en cada una de las regiones, donde quiera que tenemos oficina abierta. ¿Y cómo están estructurados ustedes? Nosotros estamos estructurados, bueno, primero, nuestra oficina central, que está ubicada en la César Nicolás Penso, número 7, en Gascue. Ahí funcionamos en una casa muy bella, que anteriormente la gente no lo encontraba, pero ahora ya sí lo encuentra, porque realmente ya tienes un diseño, tiene letrero, tiene bandera y tiene todo lo que, los emblemas de la Procuraduría General de la República. Allí está el coordinador nacional, que somos nosotros, con
con unos departamentos que le llamamos unidades, una unidad inicial por donde entran los casos, las víctimas se presentan y llegan y ahí tenemos un equipo de secretarias que les reciben su caso con una abogada paralegal que analiza si el caso realmente procede y le dicta a las víctimas la documentación requerida para que su caso entre al sistema. Y de ahí en adelante entonces tenemos lo que es la unidad de litigación, que opera con alrededor de 30 abogados, y en esa unidad de litigación a cada uno de esos abogados tenemos una coordinadora, una elegante coordinadora, que le entrega y le asigna los casos a esos abogados desde el momento que llega hasta que culmine todo lo que se llama el proceso penal. ¿Cómo ustedes priorizan esos casos que les llegan y que las personas van buscando el servicio legal de víctimas? ¿Cómo ustedes le asignan a los abogados? Y si en ese momento todos los casos que ustedes reciben, ustedes lo trabajan. Bueno, no todos los casos, porque a veces la gente se confunde. A veces una gente quiere un divorcio y va de nosotros y ese tipo de casos no lo llevamos porque son ya casos meramente civiles, pero mayormente los casos penales en todas sus facultades nosotros realmente los llevamos. Y esa es la prioridad que mayormente le brindamos a la gente, los casos penales. Y bastaría con que la gente se presente a nuestra oficina, nos plantea el caso o el Ministerio Público de tal o cual jurisdicción que lleva el caso, muchas veces lo hacen los jueces de manera directa. Cuando la víctima en el tribunal se presenta sin abogado, los jueces tienden a aplazar los procesos para mandarlo ante nosotros y nosotros entonces le asignamos un abogado que se constituye inmediatamente en actor civil mediante un poder que la víctima no da. De esa manera apoderamos a ese abogado y él será responsable de llevar ese caso hasta que adquiera la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas. Magistrado, usted dice que todos los casos de carácter penal pueden ser atendidos a través de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, siempre que haya una víctima. Pero anteriormente había dicho que una abogada que funge como paralegal le dice a la víctima cuáles son los requisitos necesarios para que su caso entre a la oficina. ¿Pudiera usted mencionar algunos de esos requisitos para que los amigos televidentes sepan cuándo pueden acudir a la Oficina de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas? Mira, esos requisitos no son más que el caso que haya un tipo penal, simple y llanamente, porque ya te decía con anterioridad, hay gente que por desconocimiento cree que cualquier acción en justicia nosotros podemos representarlo y nosotros lo que procuramos precisamente es el proceso penal. Sí, lo que quiero es aclarar algo. Que haya un tipo penal es que ya esté apoderada la fiscalía de un caso penal o que la víctima cuando se sienta realmente agraviada en sus derechos puede acudir donde ustedes para que ustedes sean los que de primera mano apoderen al tribunal, apoderen a la fiscalía para que conozca su caso. Nosotros, porque nosotros no apoderamos a la fiscalía. No, la fiscalía, por el contrario, muchas veces son ellos los que nos mandan los casos a nosotros. Exacto, entonces primero tendría que haber un tipo penal ya. Correcto. Cuando hay un tipo penal y que la víctima no tiene con qué pagar un abogado, pues nosotros de manera gratuita le brindamos ese servicio. Entonces, magistrado, para resumir, ustedes reciben todos los casos de tipo penal e independientemente del delito, ustedes pueden trabajarlos. Qué bueno, entonces ya sabemos que la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima está facultada para brindar un servicio gratuito a todas aquellas víctimas que no tengan los recursos necesarios para pagar a un abogado. Me parece bastante interesante y yo creo que tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar conversando sobre esta dependencia de la Procuraduría General de la República. Regresamos en breve. Una madre, en más del 33% de los hogares dominicanos, es la principal proveedora de su familia. Una hija forma parte de más de los 60% de las mujeres que forman mayoría en nuestras universidades.
Una hermana está entre las mujeres que emprenden el más del 50% de las microempresas de servicios de nuestro país. Perder para siempre a una madre, ver terminar la vida de una hija, mas nunca abrazar a tu hermana. No solo sufren familias y comunidades, esta realidad fractura todos los sectores de la nación. Está bajo amenaza nuestro porvenir. Todos tenemos que actuar ahora. Ni una sola víctima más. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Les recordamos que estamos conversando con el magistrado Virgilio Peralta de la Cruz, quien es el titular de Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. Magistrado, antes de irnos a la pausa, hemos estado hablando sobre el por qué nace la Oficina Nacional de Representación Legal de las Víctimas. Y a mí me gustaría saber, magistrado, si el hecho de que el Estado, a través del Ministerio Público, le proporcione a las víctimas de bajos recursos una representación legal, ha contribuido en obtener sentencias a favor en los tribunales de nuestro país. Sí, bastante. Nosotros tenemos, pudiéramos decir, promediamos casi alrededor del 70 al 80% de los casos de los que somos apoderados, obtenemos sentencias condenatorias. ¿Y a qué se debe esto? Se debe esto precisamente al trabajo que nuestros abogados, o sea que los abogados de la Procuraduría General de la República, que están para brindar ese servicio, hoy le están dando a la población de manera gratuita. Porque, como tú podrás saber, estamos frente a un sistema procesal penal donde la prueba es lo que impera, y en este caso el mejor testigo en un proceso penal es las víctimas. Y cuando esas víctimas por razones económicas no acudes a los tribunales o el caso se cae, es un caso que realmente se pierde y pierde el sistema y pierde todo. Y por esa razón nosotros hemos aparecido y está la Procuraduría dando esas garantías que está establecida en la Constitución, ciertamente, porque la Constitución de la República habla de lo que se llama el principio de igualdad. Y ante ese principio de igualdad, bueno, pues si el imputado está representado y hay una instancia que representa a los imputados, que el juez nos permite que se le conozca su caso, porque no se puede lesionar el derecho de defensa, hoy nace la Oficina de Representación Legal para también garantizar ese derecho de defensa a esas víctimas que no tienen con qué pagar a un abogado. Me llama la atención y voy a hacer propio la expresión cuando usted dice nace este servicio que se le brinda a la ciudadanía, que es completamente gratuito y como estaba mencionando Laura, que brinda el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. Pero magistrado, la ley que es de forma imperativa y que crea los estamentos, sabemos que ha sido la institución que se ha apropiado para brindar y crear esta dirección. Explícanos un poquito de esto para que las personas en sus hogares vean el compromiso social que tiene nuestra institución, porque si nos vamos a la ley de forma directa, solo hace el equilibrio de igualdad, pero no define quién será la institución que debe de brindar ese servicio. ¿Cómo llega la Procuraduría a apropiarse y a ejercer ese derecho? Mira, la Procuraduría General de la República
pudiéramos considerar que es el Ministerio de Justicia del sistema y el Estado dominicano, que es el garante de que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados, es que está en la obligación a través de la Procuraduría de crear una instancia que precisamente podamos brindarle ese servicio a la gente que de alguna manera no tiene cómo hacerse representar, pagar económicamente para reclamar esos derechos que le corresponden por ley, porque la Constitución así lo establece ciertamente, el derecho de la víctima, y como la Constitución lo establece, pues ¿quién tiene que respaldarlo? El Estado. ¿Y quién representa el Estado en esta materia? La Procuraduría General de la República. Así es, magistrado, ¿ustedes brindan este servicio de representación legal a las víctimas solamente en primera instancia o acompañan como representante legal a la víctima en todas las instancias del proceso? ¿Llegan a apelación? En todas las instancias del proceso. Nosotros los casos, en función de cómo lleguen ante nosotros, los iniciamos. Muchas víctimas, desde que se sienten víctimas de un derecho, de que se le ha lesionado algún derecho de tipo penal, pues a veces acuden de manera directa ante nosotros y nosotros les recibimos su querella, analizamos el tipo penal y de ahí entonces nosotros arrancamos al Ministerio Público, a los tribunales a representarla de esa manera. A veces los casos nos llegan porque la víctima va al Ministerio Público, el Ministerio Público se da cuenta que no tiene cómo pagar quien la representa y nos la dirigen a nosotros si ellos quieren, porque esto es voluntario. Y si van de esa manera, pues también los recibimos. A veces ya dije anteriormente que los jueces muchas veces suspenden las audiencias por el principio de igualdad entre las partes, porque la víctima no tiene quien la represente, entonces nos las envían a nosotros y nosotros le asignamos un abogado para que esos derechos estén garantizados. ¿Se puede garantizar en cualquier etapa del proceso, magistrado? Porque hablamos de la etapa inicial, que es la medida de coerción, pero puede ser que esa víctima tuviera un abogado privado y luego los recursos no le dan y está en la etapa intermedia, que es la preliminar, o en la etapa del juicio de fondo. En ese momento ustedes también son apoderados. Recuérdate que el sistema penal tiene su cláusula de cómo entra al sistema lo que es el apoderamiento. Porque si es en la etapa inicial o en la etapa intermedia, antes de que se haya dictado apertura a juicio, bueno, pues la víctima goza del derecho de constituirse, tanto en querellante a través de su representante legal, y de esa manera entramos ya. Si salimos de lo que es el principio, o sea, el proceso penal, las normas penales, que ya la víctima no puede constituirse, pues lamentablemente entonces ya no tenemos cómo representarla. Pero siempre y cuando las normas lo permitan, nosotros las asistimos y las representamos. Y la declaración de casos complejos, magistrado, cuando hay multiplicidad de víctimas, ¿eso le da alguna limitante para que ustedes puedan ser apoderados? Recuérdate que las víctimas son víctimas, pudiera decirte, de manera independiente. Si es un caso complejo y hay varias víctimas, las que vayan de nosotros, que no tienen recursos, y están reunidas las condiciones para ser unas víctimas que nosotros debemos representar, pues las representamos, no importa que el caso sea complejo o de cualquier naturaleza. Gracias. ¿Pudiéramos decir, magistrado, que esta representación legal interfiere con la que hace la Defensoría Pública? No, para nada, una cosa no tiene que ver con la otra, porque los tribunales penales para constituirlos, los constituyen las partes. Ellos representan unas partes que en este caso la defensa pública a quien representa es al imputado, siempremente, y nosotros entonces representamos a la víctima, y por el contrario, en vez de nosotros venir a entorpecer el trabajo de ellos, por el contrario, contribuimos a que el proceso penal fluya y que realmente se dé y que se pueda conocer con rapidez, porque ya cuando el tribunal se constituye y todas las partes están representadas, bueno, pues hay mayor desenvolvimiento para que los jueces realmente puedan dictar sentencia. Magistrado, yo ahora mismo quiero ubicarme con un ejemplo gráfico. Luisa Ramírez necesita de los servicios de ustedes y yo tengo una pérdida dentro de un proceso penal y yo necesito que ustedes me ayuden a mis intereses civiles. Yo puedo colaborar a través de ustedes para
ofertar pruebas al proceso y cómo yo puedo demostrar la calidad. Si es mi esposo que he perdido, si es un hijo, tengo que llevar algún documento específico, porque yo sé, y las personas que están siempre en sintonía nos dan seguimiento, para saber qué deben de tener y así hacer una economía tanto de desplazamientos como también de gastos. ¿Qué ellos tendrían que llevarles? Luisa Ramírez, recuérdate que la ley penal establece precisamente quiénes son víctimas y es basado en esos principios porque aquí todo está regulado por la ley, por el derecho, por unas normas. Y siempre y cuando tú reúnas la condición de víctima, pues ahí estaremos nosotros para defender. Yo le pregunto, no magistrado, por ejemplo, yo necesito llevar un acta de nacimiento de alguno de mis hijos para yo irle y expedirla, o yo necesito, por ejemplo, llevar esa documentación para yo demostrar la calidad que tengo para yo acudir al tribunal. Correcto, exactamente. Para nosotros poderte representar, tú tienes que reunir las condiciones de víctima, porque si tú me dices que eres víctima de que tuviste las pérdidas de un hijo, que así nunca lo sea, pues tienes que probarme que realmente tengo ese hijo, que tú tienes que tuvo ese hijo, hijo, el esposo con un matrimonio. Correcto. Y las documentaciones de acción privada, las firmas que se hacen delante de notario, ¿también eso ustedes lo pueden utilizar? Es bueno que le digamos eso a las personas para que así pierdan menos tiempo. No, claro, y le estamos de esta manera, y agradezco de manera infinita la invitación, porque de esta manera queremos llegar al pueblo llano, para que realmente sepan que existe una institución que los representa, que la Procuraduría ha creado y ya tenemos alrededor de 11 años funcionando, esa oficina que muy poco a veces saben que existe, porque a veces se confunde con las demás oficinas que están de prevención para lo que es el daño de las víctimas. Nosotros le garantizamos son los derechos legales y queremos que realmente el pueblo entienda que hay un lugar donde puede obtener un abogado de manera gratuita, que se lo vamos a brindar. Se lo vamos inmediatamente llega ante nosotros le vamos a representar, le vamos a asignar un abogado de eso en toda la etapa de su proceso hasta que se adquiera la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgada. Así es, bueno, magistrado, para terminar yo quisiera que usted le repita a nuestros amigos televidentes dónde pueden acudir las víctimas o los familiares de las víctimas para recibir la asistencia que ustedes brindan. Es muy interesante tu pregunta, porque la verdad es que como quizá todavía no tenemos una toga como la tienen el Ministerio Público, como la tiene la Defensoría Pública, la gente a veces se confunde porque todavía los abogados de víctimas estamos usando la toga de los abogados, porque realmente lo que son es abogados. En este caso pagados por la Procuraduría, pero lo que son es abogados y seguimos poniéndonos las togas de los abogados. Y es bueno que el pueblo sepa, nosotros tenemos nuestra oficina central en la César Nicolás Penson número 7 en Gaspe, ahí detrás del Palacio Nacional. Ahí estamos en una oficina que ya hoy funciona con un letrero muy bonito, con su bandera, y un personal que está listo para recibirlo inmediatamente llegan. Esa es la central, pero no solamente en la central, sino que en cada una de los palacios de justicia del Gran Santo Domingo nosotros tenemos una oficina que funciona. Aquí en Ciudad Nueva tenemos una oficina en el segundo nivel, que ahí está diseñada, Oficina de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, que también las víctimas pueden acudir y ahí tenemos un personal que le va a recibir, le va a valorar lo que es su denuncia, nos las envían allá, desde allá las procesamos y le asignamos el abogado que le va a asistir en toda la fase de su proceso. En Santo Domingo Este, en la primera planta, también tenemos una oficina con una cantidad de abogados y empleados que también le esperan a toda la gente de esa región para que acudan. Realmente ahí lo van a recibir y se aplica el mismo sistema. Ellos les reciben las denuncias o las querellas, nos la mandan a la oficina central y desde allí les asignamos a un abogado que la va a representar. Eso mismo para Santo Domingo Oeste, que también tenemos una oficina en el primer nivel y nada más tienen que ir, preguntar
por la oficina donde están los abogados de víctimas, que es comúnmente lo que la gente tiene dominio más sencillo, y ahí le vamos a asistir. En estos momentos acabamos de abrir una oficina en San Pedro de Macorís para trabajar todo lo que son las víctimas de la región este, y esa oficina está funcionando, tenemos una cantidad de abogados y empleados allí que también le van a estar esperando toda la gente de la región este que se sienta víctima de un proceso. Le pedimos que de manera gratuita le vamos a asistir si acuden a nuestra oficina. Eso mismo ya tenemos en Las Vegas como en San Francisco de Macorís para la región del Cibao. De tal manera que nosotros le hacemos un llamado a la población a nombre de la Procuraduría General de la República. Ya usted no necesita tener dinero para pagar un abogado si usted es afectado de su derecho. Nosotros le estamos brindando ese servicio de manera gratuita. Bueno, magistrado, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. Gracias por toda la información que nos ha dado en el día de hoy. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros que aún hay más de su programa Ministerio Público TV. La mujer merece honra y respeto. Los que niegan el valor humano de madres, hijas, esposas, amigas, líderes, empresarias, se apartan del amor y la verdad. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. ¿Sabías qué es el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario? El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional es uno de los proyectos más trascendentales del país. Con la implementación del plan, los 41 centros penitenciarios existentes serán remodelados y acondicionados para garantizar que todo privado de libertad en la República Dominicana tenga un espacio físico decente durante su internamiento. Entre los objetivos principales del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario se encuentra la construcción de nuevas edificaciones para alojar alrededor de 12.000 privados de libertad que guardan prisión de manera deplorable. El Plan de Humanización contempla además la formación de un sistema penitenciario con acceso a tratamientos de médicos y actividades recreativas que fomenten la salud mental y física de los internos. La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Cultura dieron inicio a la temporada de obras de Microteatro Santo Domingo bajo el lema Por la Vida. Esta actividad servirá como un espacio para crear conciencia ciudadana en favor de la lucha contra la violencia de género que se implementa en el país. Durante el periodo de presentación de obras, se mostrarán piezas teatrales elaboradas y presentadas con conciencia social, con el objetivo de que los asistentes puedan reconocer la violencia de género y los factores de riesgo, así como la importancia de la denuncia a tiempo para salvar las vidas de mujeres violentadas. Las obras teatrales tendrán la temática común de la lucha contra la violencia de género, con el objetivo de utilizar la representación teatral como mecanismo educativo para la ciudadanía, de modo que se transmitan mensajes que promuevan una masculinidad responsable. Tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio de Cultura resaltaron la importancia de utilizar la innovadora propuesta de las representaciones de teatro de corta duración como una herramienta para combatir la violencia de género que busca sobre todo contribuir a la prevención de la violencia de género. Durante la apertura del evento, el Procurador General Jan Rodríguez manifestó que la colaboración interinstitucional y el apoyo de la población constituyen un factor fundamental para reducir los delitos relacionados a la violencia de género y fomentar la implementación de iniciativas orientadas a la eliminación de la cultura machista.
Por su parte, el ministro de Cultura, Eduardo Selman, reiteró el compromiso de contribuir con el combate de la violencia de género en procura de reducir la incidencia de este delito en el país. Destacó además la importancia de utilizar la cultura y el arte para concienciar a la población sobre la importancia de luchar contra ese flagelo, tras informar que la finalidad de esta actividad es llevar el mensaje de que es posible crear una cultura de paz. El programa de presentaciones incluye la realización de actividades culturales en diferentes lugares del país, la exposición de imágenes que fomenten la equidad de género y actividades cinematográficas con temas focalizados en la prevención del acoso sexual y la violencia de género e intrafamiliar. El Plan Nacional contra la Violencia de Género establece que la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Cultura desarrollarán acciones para la prevención de la violencia de género, las cuales incluyen la orientación y sensibilización de la población sobre el tema, así como la realización de actividades académicas y talleres. Las obras están siendo presentadas desde el pasado jueves 8 de noviembre hasta el 2 de diciembre, de jueves a domingos en horario de 8 a 12 de la noche para mayores de 18 años. En el festival se presentarán las obras Caliente Pintura, Noche de Boda, Eva y Vecinos, con una duración de 15 minutos en cada presentación. La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó durante un encuentro que sostuvo con periodistas que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que uno de los objetivos principales de su gestión es que esa dependencia del Ministerio Público vuelva a la comunidad. En ese sentido, expresó que una de sus metas más importantes es que los ciudadanos reciban un servicio de alta calidad humana y que puedan sentir el apoyo y el respaldo del equipo que les asistió. La magistrada Ramos explicó que, acorde al plan de trabajo implementado por el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, procurarán que los ciudadanos reciban un servicio a tiempo y con la mayor calidad posible. Destacó además que su gestión tiene como enfoque el compromiso de seguir brindando protección, soporte y todo lo necesario a las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, siguiendo los lineamientos trazados por el Procurador Rodríguez. Durante el conversatorio, la representante del Ministerio Público habló sobre el caso del Banco Peravia, el cual dijo ha asumido con la misma responsabilidad y ahínco que siempre le han caracterizado en los 12 años que tiene ejerciendo como fiscal. Manifestó que en su gestión no hay espacio para acciones que estén fuera de las normas jurídicas y que si ocurre alguna irregularidad, quien incurra en ello recibirá las sanciones correspondientes. De igual manera, afirmó que los ciudadanos pueden estar seguros de que tendrán en ella una representante del Ministerio Público objetiva y apegada a las leyes. Durante el encuentro, Ramos se refirió a los cambios de personal que fueron ejecutados en algunos departamentos y fiscalías comunitarias, los cuales expresó obedecen a un proceso totalmente natural y positivo para la institución. La nueva fiscal titular de San Cristóbal, Fadulia Rosa, informó que su plan de gestión está enfocado en garantizar el cumplimiento de las leyes, la transparencia en los procesos y la apertura a los usuarios de los servicios que ofrece esa dependencia del Ministerio Público. La magistrada Fadulia expresó que se siente identificada con los problemas de la ciudad y comprometida con el logro de grandes transformaciones en materia de justicia, así como en lo concerniente a la prevención y persecución de la actividad criminal mediante una labor coordinada con las demás instituciones del sistema. Manifestó además que en el marco del plan de modernización del Ministerio Público que implementa el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, optimizarán la capacidad de la Fiscalía de San Cristóbal y dijo que trabajarán para convertirla en un referente a nivel nacional en materia de calidad de servicios. Precisó que dicho plan contempla la integración de más personal especializado, suministro de materiales y la asignación de equipos y vehículos utilitarios que permitan la agilización de los casos. En el encuentro con periodistas de la región sur del país también participó el titular de la Procuraduría Regional de ese distrito judicial, el Procurador General de Corte de Apelación, Jonathan Baró,
quien hizo referencia a la necesidad de dar respuestas adecuadas y oportunas a los requerimientos de los ciudadanos. Ambos representantes del Ministerio Público agradecieron el respaldo recibido por parte del procurador Jan Rodríguez para el ejercicio eficaz en su desempeño como representante del Ministerio Público de la provincia de San Cristóbal. En un comunicado, la Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República destaca los procesos de renovación que se ejecutan tanto en las diferentes fiscalías ordinarias del país como en las unidades de atención a víctimas de violencia, en las fiscalías comunitarias, en los recintos penitenciarios y en las demás dependencias para optimizar su funcionamiento. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público TV. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y una servidora, Laura Serrata. Será hasta una próxima entrega, amigos.